Hola a todos, bienvenidos a Hablando Trementina. Este es un podcast que ha sido diseñado para descubrir al artista detrás de la obra. En esta nueva temporada de Hablando Trementina estamos felices de contar con la alianza de nuestro podcast y el Synapse Laboratory of Contemporary Creation, un laboratorio de creación contemporáneo que reúne a una serie de artistas, dentro de los que se encuentran escritores, bailarines y artistas, fotógrafos de los 5 continentes. En Pintando a los Artistas, hoy precisamente con uno de los integrantes de este Synapse Laboratory of Contemporary Creation, el talentoso artista plástico colombiano Álvaro García Ordóñez. Álvaro García nació en La Peña, Cundinamarca, y es maestro en Bellas Artes con especialidad en escultura de la Universidad Nacional de Colombia. Al finalizar sus estudios en Colombia, ganó una beca que lo llevó a Suecia, Suiza y Alemania, en donde residió por 6 años. Actualmente reside en Nueva York, desde donde no solo es docente, sino ha seguido ampliando su obra, una obra maravillosa, con un carácter social muy importante y reflexiones profundas de su entorno, propuestas desde una plástica muy fugaz y permanente a la vez. Álvaro García Ordóñez, ¿cómo estás? Qué honor nos haces aquí en Colombia con esta entrevista. Qué bueno conocer tu obra de primera mano y gracias por estar hoy aquí en Hablando Trementina. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la introducción. Pues un saludo desde la ciudad de Nueva York, donde resido desde hace ya varios años, más de 10, 12, 15. Y bueno, pues muy contento de poder compartir con la comunidad del arte y del público en general una obra que lleva siendo elaborada ya por muchos años, que inició en la ciudad de Heidelberg. Realmente sí, es un gran tesoro el que nos presentas el día de hoy, una obra muy profunda que se sostiene desde, no solo desde toda esa experiencia que has tenido alrededor del mundo, sino de esa experiencia personal en tu pueblo natal, en tus raíces. Y entonces, pues para abrir este camino, como siempre, vamos a iniciar con una de tus obras, precisamente. Vamos a iniciar con esta obra que se llama Pain Care, ¿sí? O Cuidado del Dolor, de la serie Esculturas Flotantes, Experiencias Creativas. Esta obra es del 2024 en Long Beach, Long Island, Nueva York. Vamos a empezar con esta obra porque seguro pues va a detonar el discurso que vienes construyendo a partir de la escultura flotante, ¿no? A favor de tu experiencia de vida, pero también de tu reflexión con tu entorno. Tu mirada crítica y doliente hacia hechos de barbarie y vulneración a la humanidad. Esta obra es una escultura flotante donde 2 panes están atravesados por 2 palos, como diríamos aquí, 2 chamizos, que sostienen con un palillo impresiones en papel de soldaditos de plástico, fotografías de mujeres llorando a sus hijos desaparecidos, niños con hambre, representaciones fotográficas de santos y vírgenes arrasadas por el agua y las olas. Una reducción casi indivisible de las partes que articulan la guerra, la desolación, la muerte, un pan de sándwich que sostiene realidades muy dolorosas en nuestro país con el palillo que típicamente estaría sosteniendo pues un tomate o una lechuga. Eh, pues el recorrido de estos panes durará lo que dure la masa sosteniéndolos, ¿no? Cuéntanos cómo se ha venido sosteniendo ese discurso tuyo y esa reflexión en torno a esas problemáticas sociales. Bueno, inicialmente esta obra es muy fresca, eso es del fin de semana pasado. Estuvimos con un amigo y su familia que me colaboraron, John Martínez y su hija Sara Martínez, que buscaron el lugar y me acompañaron.
Y en general esa obra nace pues de todo este proceso de la guerra en Israel-Palestina. Es como el tope de ese genocidio, pero también es todo un acontecimiento largo en la historia de Colombia, de un proceso de guerras que no quiere terminar Ujú. y donde uno siente dolor cuando la gente en general habla más de mantener la guerra y cuando se le habla de paz es como si le hablaran de el diablo. En ese sentido, eso genera hambre y por eso los panes sosteniendo pues imágenes de la dolorosa, de la Virgen Dolorosa, en referencia a este legado religioso que nos enseña a asumir el dolor como algo necesario para uno llegar a una felicidad, a un éxtasis de felicidad en no sé dónde. Ujú. Y, y eso hace que la gente se aleje de la realidad y sueñe en otros espacios y no esté asumiendo la realidad como tal. Y las imágenes de los soldados es porque el Estado mismo, la misma estructura del poder, sostiene este dolor y Ujú. sostiene esta angustia y sostiene esta guerra y cada vez son más guerras. Después del pacto de paz de Santos, mi mamá tenía 102 años ya, y ese día ella, cuando se firmó la paz, ella aplaudió. Pero al tiempo, dentro de la misma familia, no, escuchó unas voces de otra gente diciendo que eso no, que esa paz, no sé qué, es decir, metiendo más candela a algo que se suponía debería empezar a dar término, pero el mismo Estado y la religión, entonces por eso está esa balsa con esos símbolos, sostienen las guerras aquí en la mente de la gente. Y el agua, las olas, el mar, la fuerza del mar, pues la destruyeron como, y la idea es colocarlas en el agua para que el agua limpie ese dolor, Ujú. sane, que viene de la leyenda de la laguna de Guatavita, viene la idea del agua. Pues que antes el agua era diosa, ¿no? Antes a ella se le hacían ofrendas y la mayoría eran diosas, eran feminidades, deidades femeninas en su mayoría, pero llegó la España con su religión y doblegó una serie de culturas y de poderes de, otros, de otras cosmogonías y nos quedamos con la católica y con estas religiones que sostienen este dolor. Es una obra muy simple, como tú dices, digamos desde la plástica, pero llegar a ese, digamos que a esa reducción de hablar, por ejemplo, del hambre solo mostrando el pan, lo que podría ser un tenedor, pues eso no es tan fácil. Como ahorita te presentaba, tú tienes una especialidad en escultura de la Nacional cuando estudiaste aquí en la Universidad Nacional de Colombia. Generalmente las esculturas uno las imagina muy instaladas, ¿no? Y perpetuas e inmóviles, Permanentes. casi. Cuando tú propones esto y digamos que también, sobre todo donde lo propones, porque estás en el río Hudson, decíamos, Ajá. eh, ¿qué implicación tiene ese lugar? Para el concepto y para todo lo que se asocia a la escultura. Primero, son obras que tocan lo efímero y son obras de las que no queda al final nada. El Ujú. agua la descompone o el agua se la lleva o queda un objeto deteriorado que el moho lo va destruyendo. Es decir, es como la misma vida, la misma vida es muy débil, es muy frágil y uno puede caer hoy o puede caer mañana y uno no sabe, uno no tiene esa seguridad
de permanecer 200 años, o más allá del tiempo que uno que esté viviendo. Por eso la importancia de uno entender luego el discurso de la hora es muy importante, es porque a nosotros no nos han enseñado a vivir el ahora, sino como soñar, vivir en el más allá, sin, sin disfrutar este ahora, si sea tristeza, sea dolor, o sean alegrías, o sean riquezas o abundancias. Nos enseñan a vivir, a pensar para mañana, pero se nos dificulta estar en el hoy. Hay un libro de Erhard, que habla del mismo discurso de Jesús, el mismo discurso de Jesús. Cristo, pues, él habla de que él nunca habló él nunca habló en futuros ni en pasados, siempre fue un discurso presente, Ujú. un discurso de la hora. Y estas esculturas pues tienen que ver con ese llamar la atención sobre la hora, sobre el de hoy, ¿qué estoy viviendo yo hoy? Mañana no sé. Entonces, Y en eso, los... por ejemplo, hablando, digamos, en esa línea de tiempo de el presente presente en tu obra, más que el futuro o ese anhelo o ese sueño, digamos que tú has tenido que recorrer el mundo y también te has abierto a ver, digamos, todas esas problemáticas que viste incluso desde niño, pero ya desde afuera tal vez, y viendo no solo la problemática interna de Colombia, sino todas alrededor del mundo. Y para ti, digamos que ese pan, ese trozo de pan, esa fragilidad, ¿cómo se ha visto, digamos, envuelta en tu vida desde que saliste del país, de pronto muy joven, con expectativas diferentes? ¿Cómo te has sentido como habitante del mundo? uf, cuando yo estaba en la Universidad Nacional, pues yo empecé a trabajar objetos de la peña, de la peña es productora de panela. Ujú. Entonces yo empecé con los costales donde se empacaba la panela. ¿Se acuerda? Unos costales de fique que Sí. eran tejidos así, con un tejido ancho que permitía que el producto interno se mantuviera con el medio ambiente. Entonces ahí empacaban la papa, las naranjas, en fin, y la panela. Ujú. Y nosotros somos hijos de la panela, toda la familia, todos mis hermanos, todos estudiamos en la Universidad Nacional. Salimos de una vereda, pues del casco urbano, pero la casa de mi abuelo era 3 horas a pie del casco urbano hacia La Palma, Yacopica, Porratí. Es la última vereda que llama Collao. Y yo me iba los fines de semana hasta allá a ayudar o a mirar, porque no nos lo dejaban trabajar. A uno era como, uno iba solamente a pasar caña, pero no lo dejaban a uno entrar al trapiche ni a tocar nada de lo caliente, no. Era como un espectador. Y el ver los impactos, cuando yo empecé ya en los últimos semestres de la Nacional, esos costales se volvieron un símbolo del empaque de los vacíos de América Latina. Ujú. Y cuando le pregunté a mi papá que cómo haría yo para que esos costales quedaran solamente tiesos, solos, y él dijo, pues con almidón de yuca. Y él mismo me los ayudó a moler, mi mamá me ayudó a cocinar y embadurnamos y sí, que se quedaban los costales quietos. Y ese trabajo se presentó al concurso en Suecia, en el Museo de los Pueblos, y ganó uno de los 3 puestos que había disponibles para ir a exponer al Museo de los Pueblos en Estocolmo. Y ese arranque, me los llevaron. O sea, la emoción fue cuando llegaron a la casa y empezaron un equipo de correo, varias gente, 5 o 6 personas, y empezaron a empacar y a hacer guacales de madera especiales y a cogerlos con un cuidado y uno dijo, pero ¿cómo así? Eso nunca me ha pasado. Y Claro. llegaron al museo en una perfección total y dentro del museo, pues la gente preguntaba qué era, entonces uno explicando esa, esa historia de la guerra en Colombia. Pues uno lo ha vivido, ¿no? Uno Ujú. vive las etapas de la guerra.
Y en el campo, en la vereda, pues mucho más, porque era gente abandonada en la guerra. Entonces pasaban los guerrilleros, Ujú. tocaban comida. Si pasaban los paramilitares, tocaba decir que sí pasaron o no pasaron. Y la gente tenía un correo de voz para cuidarse y saber. Y cuando pasaba el ejército, entonces acusaba a unos, acusaba a los otros, pero la gente estaba sola. La gente no tenía protección de nada. Entonces, eso es una situación que se vivió de abandono, ¿no? Ujú. En esa época. Y ahora pues también un poco es difícil, es complicado. Ese caminar por la Europa y ese reconocimiento de las personas de Europa. Yo trabajé con el profesor Hans Haufe, Ujú. era el director de estudios latinoamericanos de arte de la Universidad de Heidelberg. Y él era como muy emocionado con la obra y ahí empecé yo a hacer los postales, los pasé al río. Ahí fue cuando reconocí la leyenda del Dorado. O Ujú. sea, cómo el agua, porque yo estaba cerca del río, vivía cerca del río, a una cuadra del río Neca. Y todos los días veía el río, yo entonces un día hice una prueba de los postales flotantes y entonces se dio la situación y el director de la Policía Criminal de Baden-Württemberg, el señor Graf, Wolfgang Graf, él fue el que me ayudó a sacar los permisos y a hacer los permisos con la naval, porque eso hay que pedir permiso para entrar a colocar algo en el río, Ujú. permisos con la policía, y él fue el que me consiguió los buzos del río, porque uno no puede tirar nada suelto, entonces tienen que estar controlados. Entonces eran como 5 o 6 buzos de la policía del río metidos debajo del agua controlando una distancia prudente que me dieron en el río, de la orilla hacia, porque hay mucho tráfico, ¿no? De Sí. barcos y entonces no me podía dejar suelto. Y todo eso se dio con el apoyo de la gente, de las personas, ya eran como ese cariño y como ese respeto a la obra, ¿no? Y eso me fue dando mucho valor y mucha creencia y generé otras cosas, ¿no? Y otros procesos y con las casas de la cultura en Saarbrücken, en Berlín, estuve en Múnich, en otras partes invitado. Ujú. Eh, el hotel, el mejor hotel, el restaurante, nos llevan a uno al mejor restaurante. Era una atención que uno Sí, nunca sí. había vivido. Y ese crecimiento personal y esa creencia en esto, pues me fortaleció mucho. Y y por eso empezó en el río Neca, en la obra, ¿no? Después ya fue un poco, traté de hacer algo en la frontera en el lago Bodensee, Ujú. en la frontera con Austria y Alemania, entonces ahí traté de hacer otro trabajo, fue un poco más difícil, pero ya hoy llegué a Nueva York y estoy al lado del río Hudson. Yo vivo a 2 cuadras del río Hudson. Ujú. Pues yo desde la ventana veo pedazo del río Hudson. Y esa atracción con el agua, con el río, pues me ha mantenido casi en todos los lugares donde he estado. Siempre está ahí un río, siempre hay una quebrada, siempre estoy cerca del agua. Y ese crecimiento ha llegado hasta aquí también porque aquí también ha habido un reconocimiento a la obra, aunque no se ha mostrado mucho, pues la competencia aquí es súper difícil, pero se han generado cosas, se han generado procesos nuevos hasta este último, que ya es como, digamos, un poco, digamos que es más maduro, en el sentido de que está llegando más al alma de las cosas, más adentro. O sea, no son tan superficiales, sino que están Totalmente. tocando cosas mucho más profundas, pero esos procesos también de la vida, ¿no? Proceso del conocimiento y proceso de las experiencias y esa valoración que he vivido, ¿no? Sí, tú tienes una capacidad muy especial de ponernos a ver extraordinario lo ordinario,
¿sí? Eso no es tan fácil porque si bien, sobre todo, digamos, en el arte contemporáneo, a veces muy criticado desde digamos que la plástica muy, muy simplista o muy básica, ¿sí? Y un concepto acomodado a esa plástica a veces. En tu caso, pues ha sido una cosa más de reflexión y de ver detalladamente, ¿sí? De ver más allá, por ejemplo, de ver los poros que tiene el costal y hacer esa analogía que como tú bien dices, pues cada vez se aproxima más al alma y se aleja de toda esa parafernalia que puede ser a veces esas instalaciones enormes o monumentales. Me llama la atención lo que hablas del río, que tienes que pedir permisos en algunos países, en algunas fronteras también para poder disponer tus obras. Sin Ajá. embargo, aquí en Colombia pasa algo y es que, de hecho tú lo mencionas en tu reseña, que también nos das un montón de información, y es que muchos muertos quedaron por ahí y no hay que pedir permiso para botar muertos al río. Digamos que esa es puede ser esa, digamos que esa gran metáfora de lo que se vive en este país, los muertos, los anónimos que quedan por allá, todo lo que guarda el río, todo lo que purifica y limpia y también todo lo que consume y guarda y termina en el olvido, ¿no? Es difícil, es duro, como tú lo planteas, digamos, de una forma también muy poética. Sin embargo, nos pones a pensar o a reflexionar más profundamente todos estos temas tan difíciles. Vamos a pasar a otra de tus obras Bueno, y es esta, La Balsa de las Almas o Vals of Souls. Esta obra me parece súper linda, una obra del 2019, ¿sí? Frente al río Hudson, de nuevo, donde vemos unas muletas o lo que parece ser unas muletas paradas sobre una plancha de madera que flota, ¿sí? Aquí vemos una imagen quieta, sin embargo, como en el video anterior, pues ya podemos imaginar la puesta en escena de estas esculturas que nos propones, esculturas flotantes. Esta escultura un poco más estable que la anterior, ¿no? También es más sí. antigua, una obra más antigua tuya. Eh, pero aquí digamos que el río también cumple esa función de exaltar y magnificar el símbolo de la invalidez, ¿sí? Manteniendo erguidas estas muletas que seguramente persiguen la corriente buscando piso firme. Esta obra, digamos, esta instalación mucho más sólida dentro de la plástica, el material, eh, ¿hacia dónde van estas muletas o para dónde, qué corriente siguen? Bueno, estas muletas nacen de todo un proceso, de toda esa historia de las minas antipersona en Colombia, Ujú. que se alcanzó a vivir en La Peña cuando las FARC tomaron la mayoría del territorio, minaron zonas, las zonas más lejanas, entre esas Collabo, y en eso, en una mina de esas murió un muchacho que estudió conmigo en la escuela, cayó en una mina de esas y en Collao, y en esta zona está ya Collao y otra vereda de Buenos Aires, es una cordillera que ya va hacia la parte de Útica y hacia Ujú. la parte de Caparrapí, y abajo está el río Zumbe. En esa zona los guerrilleros dejaron los camiones y los autos y los carros que se robaban, que agarraban y los dejaban tirados ahí en esa zona. Y ahí todavía hay vestigios de esos objetos que se llevaban para allá. Y esa cercanía con esas minas y ese golpe con ese amigo me hizo mirar la historia de todas las... Colombia llegó a ser primer lugar en minas después de Afganistán, en el 2002, creo, no me acuerdo. Entonces empecé a trabajar el tema de las minas y lo que ya a mí se me quedó como imagen de qué era lo que, no tanto el objeto de la mina, sino más como la consecuencia de la mina fue la muleta. Ujú. Yo conocí a algunos soldados que alguna vez fui al hospital militar y pasé
y habían soldados de las minas, entonces con lo que se movilizaban era con muletas. Eso me impactó mucho y empecé a trabajar en ese tema de las minas y salió esta balsa. Entonces la balsa es en madera y fue patrocinada por Nathaniel Goldberg. Ujú, Nathaniel Goldberg fue el que me trajo a Nueva York. Yo vivía en Florida y él me dice: ¿qué hace allá? Véngase para acá, que aquí es su espacio para esta obra es Nueva York, no Florida. Y él era el hijo de la primera mujer médica de Estados Unidos, Rosa Goldberg, ujú. a la cual yo conocí, murió a los 103 años. Íbamos los domingos a almorzar con ella. Una mujer maravillosa y siempre ofrecía chocolates y te contaba la historia a través de ella, con Ujú. las fotografías de ella en la época que las ambulancias eran como esos camiones de tela y ella se sentaba, como era mujer, a ella la sentaban atrás y ella andaba con su vestido como una monja en blanco y su maletín de doctora. Entonces le contaba mucho esa historia. Y esta obra fue patrocinada por Nathaniel. Entonces fue una convocatoria de la ciencia, de la barca de la ciencia que está ubicada ahí en el río, Ujú. aquí en el frente del río. Es una barca que estudia el río y tiene experimentos ecológicos y orgánicos con plantas y muestra los peces del río y se sostiene a punta de energía solar y es un barco que está ahí pegado. Ellos fueron los que convocaron y yo gané el primer premio esa vez con esta obra. Esta se tuvo que sacar porque no se pudo dejar de flotar mucho, porque también hay mucho tráfico de barcos gigantes Sí, de transporte de mercancías, que a veces hay una fila de 5 6 7 12 barcos en esta zona esperando que Manhattan dé permiso de seguir, de pasar. porque de aquí a Manhattan en carro es media hora Ujú. por la autopista que está pegada al río. Entonces la balsa se dejó como una semana amarrada a la barca con un lazo largo y ya después hubo que sacarla porque no había permiso no se podía dejar porque eso llegaría a España en un segundo por las corrientes del río. Llega al mar y al mar hay mucho tráfico de turismo, entonces ahí sí hubo que sacarla. Y después se salvó porque no había de dónde dejarla, ¿no? Bueno, por eso son obras que quedan permanentes como en la memoria de todos. Ahorita Ajá. pues con el video pueden permanecer de otra manera, sin embargo, in situ no. Como tú dices, pues se desbaratan y ya quedó la obra. Eh, Ajá. esa fragilidad que vemos en la plástica de tu obra puede estar relacionada con digamos, con un sentimiento ya del artista como tal. ¿Te has sentido frágil en algunos momentos de la vida como artista, en ese camino que has venido llevando desde tan joven? Sí, es como la experiencia del campo, ver la fragilidad de la gente del campo sola en esos espacios gigantes de la cordillera de los Andes, esas lomas gigantes, esos abismos gigantes, ese río al fondo, y la gente sola, la gente, generalmente la gente que está allá afuera de las ciudades en los espacios lejanos no tiene, pues no sé ahora, Ujú, pero en esa época era gente sola, entonces era gente frágil. Le venía cualquiera y la mataba y nadie sabía quién. Así como tú dices, son anónimos ujú, que lanzaban a los ríos y todavía lanzan al río Cauca, al río Magdalena. Son cuerpos y almas que se desaparecen sin ninguna señal, sin ninguna, sin ninguna huella para uno poderla seguir. Son entes que se desaparecieron sin ningún derecho a gritar o a vivir un poquito más. Esa fragilidad como es de este contexto, pues, digamos, político y cultural, ¿no? Es lo que ha mantenido como esa misma experiencia mía de que uno es frágil ujú, ante la muerte. Y que yo he estado, llegó un momento que estuve a punto de morir porque tuve una enfermedad del corazón ujú.
y me salvé de milagro y por cosas de la vida permanezco todavía. Entonces, con unos amigos con el doctor, con Ricardo hemos hablado de como la tarea que uno tiene en esta vida que todavía te permite vivir para cumplir ciertas, ciertas puntos que uno tiene que darle al mundo, desde lo que uno vive y lo que uno ve, que es ese límite tan pequeño, esa línea tan pequeña entre la vida y la muerte. Es como uno sentirse como si puede volar, Ujú. bien, y si puede, y si no puede volar, pues ahí te quedas aquí o te quedas allá y ese, ese límite de entre subir o entre bajar o entre ir allá o entre ir acá es una cosa insegura. Y por eso las obras, pues generalmente no tienen como esa connotación de escultura permanente. Ujú. Sabes que tus obras, pues esta que veíamos, nos decías que se desarmó, se desbarató antes de pronto que la consumiera el río, porque hay otras obras tuyas que sí, pues como la del pan, se puede consumir antes de que las quieras sacar. A veces eso también puede ser como ese mensaje que uno envía, como esperando a ver a dónde llega, ¿no? Es paradójico que un tema que toca tanto a nuestro país y una obra que habla tanto de Colombia, pues no se haya reconocido mucho aquí o no haya tenido mucha visibilidad aquí en el país precisamente. Sin embargo, podríamos soñar con que esas obras, el río las arrastre hasta aquí. ¿Hace cuánto no vienes al país? ¿Cómo te duele el país, digamos, desde la distancia y cómo es tu percepción actual de Colombia? Pues yo fui, la última vez que fui fue después de 4 años y medio, ¿no? Fui el año pasado, pero fui como a recuperarme de un estado de salud, Ujú. a estar con la familia y a recuperar como fuerzas y ánimo. Pero generalmente he estado yendo a Colombia. Cuando estaba en Alemania, pasaban máximo 3 años y yo tenía que ir, porque era la necesidad de sentir esa fuerza, esa poder de esa cultura y esa fortaleza de las personas y esa fortaleza nuestra frente a la guerra y esa capacidad nuestra de reponernos, ¿no? Ujú. Que cuando uno habla con personas de otros países, por ejemplo, argentinos, no alcanzan a captar esa dimensión en la que vivimos en Colombia, que es en medio de tantas guerras, de tantos conflictos, de una u otra línea de la delincuencia común, ahora mucho más organizada, la mafia, que no es una sola, son varias, la guerrilla, que ya no eran dos ni tres, ahora se multiplicaron, Sí. y saber que ese dinero que sostiene esa guerra viene de Estados Unidos, va para allá de Estados Unidos y va de Europa, de gente que compra ese polvo, gente con mucho dinero que consume eso. Entonces, ese dinero también que llega acá a sostener esas guerras que nos han consumido y que y cuando uno escucha discursos de ciertas personas que lo que te decía, cuando les habla de paz, Ujú. porque estas obras son como generadoras hacia una reflexión hacia la paz, o sea, no Sí. se cansan de ver tanta guerra, no se cansan de ver echar tanta bala, no se cansan de hablar tanta barbaridad matando al otro, no se cansan y no les encanta la guerra, les encanta el dolor, les encanta, no dejan, no permiten, les viven de la... Ahorita último hablaba con alguien y me decía que estaban promoviendo ¿cómo se llama? El golpe, estaban haciendo una guerra civil. Ujú. Y yo le decía, pero ¿por qué una guerra civil más encima de otra? O sea, Sí. como con esa emoción, hablando con no, es que ya nos toca, es que mira. Y yo le decía, pero ¿cómo así? O sea, ¿cuándo vamos a tener paz? Pues cuando yo le hablaba de paz es como si no fuera un guerrillero. Ujú.
Y yo le decía, no, pues es que ya es el colmo. O sea, otra guerra más encima de las que ya hay otro conflicto. O sea, ¿qué nos pasa entonces a nosotros como cultura de Colombia? ¿Qué nos está pasando? Que nos estamos volviendo muy amantes de vivir en el dolor. Y en eso ayuda también la religión, ¿no? Sí, ¿no? Desde el Porque, sacrificio, lo que tú decías exacto, con esas imágenes que pones ahí, que digamos que hacen esa, que contrarrestan un poco simbólicamente lo que sería el soldado, el niño con hambre, y entonces llega ahí como ese estandarte de lo religioso, la Virgen, el santo, pero que de una u otra manera, pues, alimenta un poco o sea, si no es con sacrificio, la vida no tiene sentido, no tiene, sí, eh, es como una enseñanza a eso, a sufrir. ujú, Y pues yo fui acólito. Casi todos mis hermanos fuimos acólitos porque mi papá iba 3 veces a misa. Mi mamá casi no. Mi papá sí él era el que ayudaba a la iglesia a hacer cosas. Entonces uno cumplía como con esa tarea también de lo que era el ambiente, ¿no? sí, Era el entorno. Yo me acuerdo que a veces le tocaba a uno llevar a entrar donde estaba, al lugar donde estaban los santos, que eran palos, y luego se forraban con la tela, con las capas. sí, Y estaba la dolorosa. Había que ir a limpiarle, a quitarle el manto para guardarlo, o de pronto sacarlo y para vestirla. Entonces uno iba a ayudar y era esa cara, ese rostro solo ahí, ensartado en una estructura que luego se forraba con el velo, con esa capa negra, que se sacaban los jueves santos y, y yo tengo esa imagen, ese miedo, ese susto que me daba entrar ahí porque además había murciélagos. Eso era lleno de murciélagos y salían. Entonces era todo un contexto de susto. Y por eso saco la dolorosa, porque la tengo en la memoria y cuando salía vestida, pues con esa ceremonia que se zarandeaba por ahí para acá, además de eso, como un oleaje, ¿no? ujú. Esa, ese fervor al dolor. Bueno, entonces, tal vez eso es lo que tiene en esos momentos la cultura colombiana, es un honor al dolor. O sea, no queremos salir del dolor. Sí, sí. Pues cuando se les habla de paz, es como que, ay, ¿y entonces qué hago con este dolor? Pues prefieren mantenerse en el dolor y el dolor quiere decir otra guerra. Echar bala, mantener la bala, echar plomo, no escuchar al otro, no permitirle hablar al otro, no escuchar los argumentos del otro, sino cortarlo y quebrarlo y matarlo. Es como lo que yo veo, esa permanencia de querer estar y vivir en el dolor. Vivir en conflicto como ese fundamento a la vida social y política en el país. Sí, Ajá, es complicado. Vamos a ver otra de tus obras. Y en este caso, esta obra a mí me encanta particularmente. Es una obra que se realiza entre el 2023 y el 2024. Aquí vemos pues unas carpas de tela plástica sobre unas maderas, unas planchas en madera, hilo, impresión fotográfica flotando en el río Hudson en Nueva York. Eh, en esta obra que además se llama Migrantes, pues tú nos propones estas carpas blancas donde permanecen unas fotografías de todas estas personas que han querido pasar de un lugar a otro porque pues ya no es algo, digamos, muy raro como sería en otro momento. En este momento precisamente es el momento de las migraciones, donde todo el mundo está tratando de conectarse en otro punto del mundo y no ve las oportunidades en su propio país, buscando pasar como sea hacia otros lugares. Tú aquí entras a ver, digamos, ese conflicto, estando además residiendo en Estados Unidos.
Estas carpas blancas seguramente tú las has tenido que ver en algunos de los lugares que te has topado ahí en Estados Unidos. Cuéntanos esa reflexión, cómo llega a tu vida, esta precisamente de la migración. La primera vez que yo vi cantidades de carpas y chozas de personas migrantes que las tenían como en una frontera fue en Italia, en la frontera de Italia como con Grecia. Cuando una vez fui invitado allá a un festival, era como un encuentro de Latinoamérica patrocinado por el Parlamento Europeo. Ujú. Y allí fui invitado por un parlamentario belga, por Emile Dupré. Fuimos hasta allá y cuando fuimos con varios parlamentarios que me invitaron, fuimos a conocer esa zona y eso fue como, yo no había visto eso. Pues uno en Colombia, migración sí la había visto, pero uno en Bogotá, pues toda esta ciudad que se creció después del movimiento de Jorge Luis el Gaitán, pues no se veía así, ¿no? Nunca uno vio ese montón de carpas o casitas blancas. Y allí sí la vi. Después de eso fue en el 93, 94 cuando vi tuve esa experiencia allí. Y luego, hoy en día, luego de la pandemia, se generó todo un movimiento, pero es que son masas de miles, de miles, de miles de personas de todo el mundo, no solo de Sudamérica, sino de Asia, de la India, vienen a atravesarse el Darién. Sí. Y ahí se ha muerto. El otro día leí la noticia muy dura de un hijo que dejó a la mamá tirada porque se le partió una pierna y él no la cargó y la dejó. Y cuando la encontraron ya estaba moribunda. Cosas así como desgarradoras de la deshumanización de, de creer en el sueño, bueno, en el sueño americano, ¿no? La gente me dice, pero usted está allá. Y dije, pero es que yo no vine acá porque yo me quise volar de Colombia. Yo salí de Colombia porque yo me gané una beca con el trabajo que yo hago. Sí. Y vine a parar a Estados Unidos por cosas de la vida. Me trajo a Estados Unidos y aquí cuando llegué, mi hermana había trabajado en el Congreso en la época de Pablo Escobar. Y ella trabajaba, era periodista, Ujú. mi hermana Alicia. Y en esa época yo estaba en Alemania y iba de vez en cuando a Colombia y se vivió cuando los extraditables, ¿no? Sí. Y cuando yo vine a verla a ella, que vine una cosa, era lo único que tenía, ella se enfermó, porque ella venía de montar, de estar en una vida, pues, en el Congreso, era una opulencia y iba a entrevistas en avioneta o en helicóptero, bueno, en fin, una vida como bien, pues bien. Y llegar aquí a lavar baños y a hacer otras cosas que no, pues eso golpea, ¿no? Entonces llegó un momento que se enfermó y ya después ella trabajó en otras cosas más cercanas a su oficio, pero se demoró, es demorado. Sí, sí. Y cuando yo vine acá, ya lo acompañé, ella estaba haciendo sus vueltas de visa, de residencia, de asilo. Y el abogado que le atendía, un canadiense, el señor Mucher, me dijo, ¿y usted qué? Entonces yo le dije, no, yo estaba en Alemania, ahorita voy para allá otra vez, tráigame sus cosas. Entonces yo le llevé, en esa época uno andaba con los papeles fotocopiados, folders. O sea, mi maleta era más de folders que de ropa. Con todos los Y él dijo, documentos. usted aplica para habilidades extraordinarias, una visa, una residencia. Y dije, bueno. Y al final hicimos un negocio por pinturas y me dieron la residencia. Y yo en Alemania solo tenía visa de estudiante. Sí. O sea, para llegar a tener una visa como esta es un proceso mucho más complicado ya, más difícil. Tal vez no tenía yo como la claridad. Y ya cuando estuve aquí hicimos la vuelta y, o sea, que yo no vine acá porque yo me quise volar de Colombia. Yo siempre he querido estar allá. Pero cuando voy no encuentro como el espacio de trabajo. O sea, Sí. no hay como
el ambiente, no sé, no se da. Y cuando salgo, pues se da aquí me han dicho, venga, venga. Entonces yo me quedé con esa residencia, ya soy ciudadano hace años, pero yo no vine acá volándome por las fronteras o porque quiero venir al sueño americano, no, me trajo el oficio. Y Entonces, ahora que desde esa resides allá, perspectiva digamos, puedo hablar. Sí. exacto. Ahora que resides allá, digamos, desde otras circunstancias también, con otros intereses, porque sí es verdad que no para todos el camino es igual, no todos tienen, digamos que el mismo interés por llegar a Estados Unidos y la misma prisa y la misma impaciencia, porque a veces pues el camino se vuelve todavía más difícil cuando a uno le niegan una visa y todo esto y es lo más cercano aquí en Latinoamérica de progreso, ¿sí? Aparente, Ajá, de aparente. aparente. Entonces, tú que has residido tanto tiempo allá en Estados Unidos, no sé si en otro momento, tal vez, tuviste, digamos, ese miedo ya desde ver el país en conflicto, tu país, Colombia, por llevarte a tu familia, por arrastrarte toda tu familia para allá, o siempre has considerado pues que pese a lo peligroso que pueda llegar a ser el país o al conflicto que vivimos interno, pues es mejor estar de donde uno es. Pues mira que, por ejemplo, para mis sobrinos, que se supone que ellos serían los que quisieran venirse Ujú. o irse a otro lugar, no, ninguno de ellos ha querido ni quiere salir del país. Porque la experiencia mía, lo que me ha pasado, y eso que yo, como te digo, he salido porque el oficio, el trabajo, la obra es el que me ha abierto las puertas. Ujú. Y de la casa ninguno ha querido venir. Si yo les digo, pues sí, mejor no. Solamente mi hermana que tuvo que irse por las amenazas de Pablo Escobar, que ella trabajaba con una senadora del CAU, del Valle, yo no me acuerdo, y sí tuvo amenazas. Ujú. Y tengo un hermano que es Rubén, que es científico del Instituto Scripps de la Florida en biogenética molecular. Sí. Él está muy bien ahí en ese espacio, pero el resto de mis hermanos, ninguno, ni mis sobrinos. Los que han venido acá, vino la última vez una sobrina que estudia en Brasil la genética, ella estudia sobre la genética de los animales, especializada en bovinos, Sí. la parte de la reproducción. Ella trabaja sobre los errores genéticos que hay en los bovinos. Entonces, hay, hay enfermedades genéticas, entonces ella está trabajando en ese sentido. Y ella hace un año estuvo acá invitada y entonces ella sí vino y paseamos y todo, pero ya no, de quedarse sería para trabajar en investigación o algo que tenga que ver con eso que ella hace. El resto de mis sobrinos no quieren ninguno, siguen trabajando en Colombia, en sus carreras, muy bien. Tengo una sobrina, Diana, que trabaja para Univisión, Sí. televisión, y ella trabaja desde Colombia. Ah, súper bien. Y, y le dicen la niña de los dedos mágicos. Mi otra sobrina, Mariana, que es la que me hace los trabajos de fotografía me arregla los diseños de edición de los videos y ella estudia mercado y diseño, mercadeo y diseño, y ella tampoco le interesa venirse para acá. Dijo, si viene para acá, véngase con un trabajo ya seguro para que no tengan que sufrir. Porque lo que pasa es que el sueño americano, ¿qué es? El sueño americano es venirse a endeudarse. Yo hace poco hablaba con alguien Sí. que tenía un puesto en Colombia. Por cualquier movimiento que él hacía, le daban viáticos. Sí. Iba a hacer sus asados, como se hacen en Colombia, sus fiestas, pasaba bien, pero él algo le pasó que soñaba con más y después estar aquí es una endeudada ni la terrible y como que sí, entonces como que a qué viene uno, ¿no?
Sí, si no hubiera hay un estado en Colombia, propósito, digamos tendría, así, muy tendría puntual. aguapanelita, aguapanela Ujú. caliente con limón, aguardientito, hacer un carajillo y tranquilito, o sea, no Sí, mucho dinero, sí mucho dinero, pero feliz, digamos. Pero uno cree que la felicidad está más allá, que la felicidad es ir a conseguir más dinero cuando no lo es conseguir unas deudas más grandes. Porque aquí te sueltan un carro en un segundo, sí. te sueltan la casa en un segundo, pero vaya a ver, sostenga eso. Sí, ¿no? Entonces es un Se vuelve sueño falso. complicado. Un sueño, sí, un falso sueño como lo que vamos a ver, la obra que sigue, que además, pues yo creo que es tu obra insignia y es Ah, las sí. weapons, ¿no? Las falsas Ajá. armas. A propósito de Pues, la guapanela que me estás contando y del carajillo, pues estas son unas obras muy especiales que me imagino que es de tu momento en la Florida. Estas fueron expuestas en Miami y son de la fábrica de La Peña. Armas hechas con panela, panela de la peña. La peña, pues aquí en Cundinamarca es muy reconocida dentro de la región del Gualibá por la fabricación de panela y la cantidad de trapiches que hay. De hecho, este programa se hace desde el pueblo llamado más dulce de Colombia, desde Villeta, y pues nos hemos tenido que adentrar en ese mundo de la panela, conocerlo y darnos cuenta no solo de lo difícil que es, o sea, por su proceso tan extenuante, tan aquí no muy tecnificado, todavía muy artesanal, pero también de todo lo bonito y lo dulce que trae a esta región. Son obras copiadas pues de armas reales, ¿sí? Que pues en este caso cambian su sentido de ser, no matar. Las hechas en panela son para curar los dolores y ausencias en la sociedad, eso es lo que tú propones. Esta idea, digamos que uno diría, no, pues primero se le ocurrió lo de los costales antes de lo de la panela. ¿Cómo es que llegas a decir, la panela tiene que hablar por mí en este tema de la violencia? es muy raro esa distancia que hay entre los costales y llegar a la panela. Es como que lo que pasa de lo que estábamos hablando antes. Uno está bien en su lugar de origen, pero uno sueña con más allá, más allá, más allá, y Ujú. resulta que el tesoro lo tienes ahí en la mano, Sí, está ahí al lado tuyo, te huele, se te pegotea, pero uno no lo ve. Y yo sí. vine a ver la panela años después, casi en el 2000, o sea, desde el 90, que los costales son del 90. No, claro. Cuando yo los empecé a hacer en Bogotá, los expuse en la Casa de la Cultura de Cundinamarca y luego en otro lugar que no me acuerdo. Y fue cuando me gané la beca, entonces yo salí, yo no alcancé, me gradué, ya estaba haciendo las maletas para Europa. Entonces vine a ver la panela mucho después. Pues es lo que estamos hablando, ¿no? Es no verse uno, Sí. sino mirar más allá de uno, o sea, no al futuro, sino mirar el presente. Eh, y esa conversación la tuvimos con Ricardo precisamente, entonces digo, uy, claro, él me dijo, esa es. Resulta que la panela, pues cuando tú te cortas o tienes una herida infectada, Ujú. raspas la panela, te la pones durante 3, 4 días, más o menos, depende de la herida, te pones y la panela te absorbe la infección y Sí. te cicatriza y no te queda ninguna marca. Mi hermano, el científico Rubén, él dice que él ha querido trabajar esas capacidades de la panela, pero como él tiene un contrato con ese instituto Scripps, él no puede salirse de Del ese proyecto. contexto, pero Ajá. él sí es testigo de que él lo habla en palabras como científicas. Él sí es testigo de esa realidad. En Colombia pues lo usan para los animales cuando se cortan, les ponen hartísima panela y ella cicatriza. Entonces en ese sentido de que la panela cura, cuando uno tiene gripa, toma aguapanela Agua con panela. limón. Ajá.
Eso es como lo más conocido. Pero la gente poco conoce que raspándola se pone en la herida, cicatriza y no deja señales. Entonces, en ese sentido es que yo hago las armas en panela. Es precisamente para bañar y de curar esa violencia, esa mente violenta, esa mente tan enferma de, de la guerra, sí, no de la guerra, sino tan enferma de dañar, de dañar. Hay una mentalidad en Colombia de dañar, de no dejar que lo chévere, lo tranquilo se multiplique, sino es como vivir en ese caos. Y las armas pues tienen esa función, son esa, llamar a la reflexión sobre el curarnos. Ujú. Es un proceso, es una utopía, ¿no? Pero es también un proceso lento de procesos de paz que se tienen que venir dando intentos. Si este proceso de paz que se está generando no da ahorita rápido, eso no se da rápido. Son procesos muy lentos, más en Colombia que son tantos frentes, con Sí. uno, con aquel otro, y ahora quieren que salga otro. Es una locura, es muy difícil de... Usted ve, por ejemplo, Palestina, Israel es uno solo. Pero No, aquí, no, aquí es, en Ucrania, Rusia es uno solo. sí. Dos, son dos. Y dos, pero aquí en Colombia son, cada vez uno dice, pero otro, Sí, y otro grupo, y digo, totalmente. pero Es así, es una... mira que a mí me parece muy bonito eso que hablas de la reconciliación a través de tu obra. Tienes una, como una acción performática, digámoslo así, desde, pues desde tu lenguaje de las artes que hiciste. Tú no solo haces estas armas, sino haces unas granadas que quedan espectaculares con panela y como que reuniste a muchas personas víctimas de ese conflicto colombiano, hiciste una olla de aguapanela que todos pudieron compartir. Eso me parece muy lindo, es una acción de reconciliación hecha totalmente desde el arte, pero obviamente ya tocando las fibras de los demás, la haces, o sea, la compartes y haces que la dijeran, como diciendo, pues sanémonos un poco todos. Y en esas propiedades curativas que tú dices que tiene la panela, que lo voy a probar aquí, porque yo no sabía tampoco que tiene esa, digamos que esa característica cicatrizante, pero es también como eso, ¿no? Como limpiarse por dentro, como sanar, como dejar atrás un poco todo eso y avanzar en otras direcciones. Inicialmente recuerda cuando Lucha Herrera ganó el Tour el de Francia, ¿no? Sí, sí. Yo estaba en Alemania y en esa época había un primo Miguel Montoya, de alcalde en La Peña, y yo fui a retocar el mural de la panela que había hecho, que empecé a hacer desde cuando estaba en segundo semestre. La universidad lo hice, es la historia de la molienda. Sí. Es un trabajo extenuante, 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 de horas y días sin parar. Son 3, 4, 5 días sin parar, sin parar. Entonces participa la familia, participa todo el mundo. Y eh, en ese proceso se, se alimenta todo muchas familias Ujú. de esa construcción de la panela. Eh, Se me fue la onda de lo que iba a decir ahorita, que iba yo que por estar pensando más allá, ¿ves? Sí, sí. Me No, parece. estabas hablando de, sí, como de, yo te preguntaba por esas granadas que vienes haciendo y Ah, no las listo, mostramos sí. acá, pero pues que son divinas además. Mostramos el arma esta porque se me hace que además tú tienes una obra también con los piloncillos, que es esa panela que creo que, Ah, bueno, sí. que no viene de Colombia, sino la hacen creo que es en Brasil o en otros países, que la disponen Ajá. no en cuadrados, sino en forma como cilíndrica, ¿no? Y las granadas nacen después de la experiencia esta de montarla en Miami. Y además que antes de eso yo, cuando el Lucho Herrera se hizo famosa la panela en Europa. Entonces yo llevé
En esa época hacían en la peña, empezaron a hacer panela, cubitos chiquitos de sabores Sí, en cajitas pequeñas y yo llevé y yo les contaba en la panela. Entonces hacía el té porque era muy fácil de hacer, el sí. cubito en agua caliente, no, porque nosotros estábamos acostumbrados a darle machete con un martillo al bloque de panela, ¿no? Para Sí, partirla. sí. Entonces era muy complicado y esos cubitos fueron muy, Muy muy buenos, pero prácticos. yo no entiendo por qué no se siguieron haciendo, Sí. Aquí no, aquí en porque es una Villeta los manera hacen, sino que muy poquito. sí los hacen a veces, pero sí, no se ve tanto como la panela Y he en... tratado de encontrarlas, buscarlas aquí en Nueva York y voy a encontrarlas y no encuentro uno para regalarle. Por ejemplo, cuando hice el trabajo en el Museo del Río Hudson, para regalarle a la directora del museo, mire la panela de la peña, mire la panela de la peña. No hay, entonces, y uno les enseña a hacer el té. Sí. Después de eso es que vengo, voy a Colombia y veo lo de la panela y cuando es que la veo, empiezo a hacer las... Esta de las granadas surge porque encontré a alguien que me dijo, listo, yo le ayudo, Ujú. porque es que es muy difícil hacerlas desde acá. Sí. Yo cuando las que hice, las armas que hice de las 9 milímetros, la pistola, las hice cuando yo estaba, una vez estaba en Colombia. Las hice en la casa de un primo, Pablo Ordóñez, que tuvo la paciencia de ayudarme. Es difícil porque hay que, tiene que estar en la cocha, en la última etapa antes de hacer la panela, y tiene que estar en un punto que no se endurezca muy rápido ni muy Mm, lento. Entonces fue difícil. Y entonces este primo que apareció y que me dijo, es un experto en desminado, él se llama José Vicente Ordóñez, él es un experto en desminado y él es entrenador de perros para buscar las minas. Él es mm. como el que salva la vida de los soldados, él es un experto en eso. Y él una vez me dijo, oiga, ¿por qué no haces algo de las minas? Y ya he hecho algo de las minas, pero entonces me empezó a mandar fotos de lo último, el año pasado, de lo último que él estaba encontrando, y es una cosa muy horrible. Son las Sí, prácticas de sembrado de minas claro. y lo que está usando la guerrilla ahora, o los grupos al margen de la ley, usando, que se llaman armas hechizas, que es los tanques de cilindros de gas, que se vuelven lanzadores, pero es que le echan materia fecal, le echan puntillas, tornillos, piedras y cosas, y eso no apunta a nada, eso apunta para todo lado. O O sea, sea, eso le puede caer a daña cualquier persona. a O cualquier sea, cosa, cualquier persona, no todo, hay un no blanco tienen... definido con ese tipo de armas. Sí, es una falta de ética, lo que llaman ética de la guerra, ¿no? Sí, No hay ningún sentido de... Sí, no hay palabras que uno tenga para explicar esas mentes, o de terrible. un lado o del otro. Entonces, cuando yo le conté, es que yo llevo tiempo haciendo estas cosas en panela, estas armas, pero no he encontrado quién esté allá y se haga responsable de hacerlas. Dijo, yo le hago, yo voy. Y él ya empezó a hacerlas. Mandamos a hacer los moldes a una empresa experta en moldes, en silicona, Ujú. y ya tenemos 12 moldes. Entonces ahora ya podemos sacar, antes empezamos con un molde, pero ahorita ya tenemos 12. Entonces ya la idea es, la última vez que él fue, hicimos ya 7 granadas, apenas llevamos 7 en 3 meses y medio, llevamos 7 granadas, porque es un proceso lento. Él vive en los llanos y él tiene que desplazarse hasta la peña. Y la peña se muele cada 15 días, depende pero generalmente es como a mitad de mes hay moliendas. Entonces hay que ir a buscar la casa, hay que ir a buscar la molienda. La última vez ya teníamos 7 moldes y se suponía que íbamos a sacar 14, 20 y íbamos a sacar 50. No pudimos porque la molienda en ese momento, la panela, la caña, tal vez habían cañas verdes, tal Sí. vez la caña no estaba buena y la cocha no,
la cocha es el último proceso, no salió, no salió, entonces se abrían los moldes y se despedazaban. Entonces se perdió. Se fracturaban todo. Entonces es para contarle a la gente que eso no es llegar así, echarle, que aproveche, que el señor que está haciendo la cocha echar un poquito, Sí, toca sí. echarle en una olleta, porque toca, eso es muy caliente, y entonces toca echar, y no funcionó. Entonces, para explicarle a la gente que eso no es fácil. Y sabes, Los que o sea, hacen la esta obra se panela, sigue haciendo. Sigues sí, los que hacen haciendo. la panela tienen un conocimiento tremendo, Ujú. antiguo, de a qué momento, cuándo hay que echarle candela, cuándo hay que quitarle la candela, cuándo hay que pasar de un caldo, de una paila, cuándo hay que pasar el caldo a la otra, en qué momento hay que pasarlo para que el proceso no se dañe hasta que llegue a su último. Es un conocimiento increíble. Yo lo veo, pero yo no sé muy bien en qué momento es que hay que hacer los cambios. Y eso tiene, estas panelas, estas granadas, pues tienen esa historia difícil, complicada. Entonces este primo es el que se ha puesto los pantalones, las botas y el sombrero para hacerlo. Entonces yo tengo que agradecerle y pues les digo, tengo que hacerle su reconocimiento económico y todo, pero estamos en ese proceso. Pues cada granada tiene un esfuerzo de toda una familia y de todo un contexto de gente experta en en producir panela, ¿No? el Y de una u otra conocimiento. manera empieza tu discurso pues, a llevar no solo todo este tema político y social, sino además a traer tus raíces y a mostrarlas alrededor del mundo, digamos, de una forma mucho más cercana, mucho más íntima. Como tú bien decías, pues la panela teniéndola ahí al lado, nací, mejor dicho, y me crié con la panela y pues vine a verla mucho después. Tú me decías también que estás como en eso, en esa etapa, digamos, de creaciones ya finales, ¿no? En esa etapa de creación que de pronto puede traer muchas más reflexiones consigo. Sin embargo, pues queda como menos tiempo, es lo que tú me dabas a entender, ¿no? Para la creación y para todas estas propuestas que vienes haciendo. Eh, ¿Crees tú que esto de, digamos, volver a las raíces es lo que aproxima más finalmente al artista a su cumbre, digamos, dentro de su lapso temporal en este mundo? Sí, no hay otra razón. Es, en vez de estar huyendo de las raíces, es volver a ellas y decir, bueno, aquí estoy. Yo sueño con dar clases en mi pueblo, en la vereda, sobre todo, de arte. Mm. Trabajar con niños y niñas de la vereda, porque yo aquí en Nueva York, pues estas juventudes de hoy son muy complicadas y no están viviendo la vida real, están viviendo la vida virtual. Ujú. Entonces, son muy desconcentrados, no les interesa el conocimiento, no quieren saber. Entonces, estoy como a lo que me refiero, a que ya como que pasan los años y uno ya tiene sus años y ya uno se siente un poco cansado. Pues yo ya no quiero dar mucho más de educación acá, de trabajar en las escuelas. Me siento cansado porque los chicos no ponen mucha atención. Entonces, todo el esfuerzo que yo hago para pensar qué hago, para que motivarlos, es es una generación que no camina. Ujú. Entonces es un poquito, pues, se cansa. Y entonces sueño con irme a Colombia y dar clases allá en el campo, no tanto en la ciudad de Bogotá ni en las capitales, no me interesa, me interesa más el campo. Es como lo que te decía, ese abandono, ir a Sí. esas zonas abandonadas, sobre todo en las veredas lejanas, cercanas a Jacopí y La Peña, son veredas muy lejanas y me encantaría dedicarme como el resto de los años que me quedan, digo, si el universo me lo permite. Entonces, hablábamos con Ricardo, era de eso, nos quedan unos años. Y unos años es, ¿qué hacemos en estos años? Nos dedicamos a, a hacer cosas que nos hacen perder el tiempo o a pelear con personas que no entienden en las redes sociales
y que son enemigos y que no son ni enemigos, sino son personas que te digo que están fuera de sí, no tienen, no tienen esa capacidad de entender o de comprender esa otra mirada, sino de negarla de lleno. Entonces, digamos que es como este último tiempo que me queda es dedicármelo a mí mismo y a esta obra. O sea, empezar a generar lo que cada vez que tengo una idea ir a hacerla y dedicarle tiempo a eso y no más a conflictos ni a cosas de afuera, ni a partidos, ni a nada, ya me cansé de estar haciendo otras cosas que no son la tarea mía en esta vida. Qué bonito eso que dices, Álvaro. Además, como muy inspirador, ¿sabes? Y tiene mucho sentido con esa reflexión que has hecho a lo largo del programa de vivir en el presente, estar haciendo y dedicar la vida a hacer lo que uno tiene que hacer, ¿sí? Tú ya con todos estos años de experiencia en el arte, pues eh, creo que no hay ninguna duda de que ese es el camino y que ese es tu lenguaje con el cual puedes llegar a diferentes personas. Y en esta conversación, pues vamos a cerrar precisamente con esta obra que se Ah, llama Funeral Walk, como el paseo fúnebre, ¿sí? Son unas granadas, en este caso en resina, montadas en un contenedor como de plástico sobre una tabla de madera, acompañadas de flores. Esas las tienes por ahí, sí, sí. Muy, estas tan sueltitas son, unas obras divinas, además porque tú las iluminas, ¿no? Son en resina sí, como con son, ese propósito de que puedan ser permeables a la luz. son hechas en resina transparente y se le echa color. Las hice en la Universidad Nacional hace, uy, lleva como 4 años, 5 años que las hice con, con el que era, con el que fue siempre el jefe de tecnología, de cosas técnicas de la escultura Sí. en la Nacional de se me acaba de ir el nombre, y las hice allá en la Universidad Nacional y las tengo acá. Falta mostrarlas, Sí, pero sí. son, son armas que son lámparas, que sale cuando hice lo de la panela, como era complicado encontrarse a alguien que me hiciera las panelas, las Sí. armas en panela, pues dije, hagamos unas en resina y salieron estas y son, en vez de matar, dan luz de vida, como esperanza, y son ideas que llevan luz interna para colgar o para colocar en espacios que tengan luz. Es Estas muy, son armas que muy lindo. también no matan, sino dan una luz de esperanza. Es más o menos. Y esta la hice el viernes pasado, viernes, sí, este fin de semana pasado en el Austin, es un pueblo aquí al norte. Ujú. Después de Dog Ferry viene Austin, a la orilla del río Hudson. Me fui hasta la orilla y monté esa. Le dice paseo al funeral, paseo del funeral. Sí, son como estos muertos que tiene el río todavía, ¿no? Es esa muerte que el río lleva y son como figuras andando con su dolor. Son figuras, además que yo las imagino, si tú pudieras hacer una puesta en escena en la noche, por ejemplo, iluminadas, como dejando que el agua las arrastre, como guiando el camino de esas almas que mostramos antes con la invalidez, ¿no? De las muletas. Entonces termina siendo muy, muy esperanzadora, muy optimista, pese al tema tan crudo que se toca, ¿no? Pero encontrarlas en el camino da una luz, sobre todo en esos ríos que, digamos, que rodean todas esas veredas y todos esos lugares que han sido olvidados
sobre todo aquí en Colombia por el estado donde no llega casi nada, no llegan los servicios. Aquí, por ejemplo, donde nosotros residimos, que es un pueblo hermoso, sin embargo, donde carece las personas de muchas cosas, entonces, pues termina siendo como ese toque optimista, ¿sí? En tu obra, una representación fantástica además de lo que es la guerra. Fantástica me refiero a esa forma de mostrarlo brillante, iluminado y además con materiales pues muy al alcance de la mano sin pretender mucho, que eso me parece también muy importante en tu obra. No es una obra que sea pretenciosa, que busque unas formas o unos colores inimaginados, sino es algo muy además rudimentario, hecho como con la simpleza misma de tocar el tema con respeto, más que con esa extravagancia que puede llegar a ser la plástica como tal, ¿no? En estos caminos, digamos, del paseo fúnebre, ahí es como ese ritual también. Ese ritual que ofreces en el agua a todas esas personas que han muerto tal vez por la guerra. Ajá. Es todo ese, todo como decimos, todo ese mundo de seres abandonados, de fosas comunes. Hay una obra por ahí anterior a esa que se llama Fosa Común Flotante. Sí, Y en YouTube yo tengo montado ya como 7 videos. sí, Ahí se pueden ver las, pero sí es como, sí son referencia a todas estas personas anónimas que no han sido encontradas aún porque están en fosas comunes todavía por descubrir y que personas de las que no sabemos que murieron por una causa, por la otra, porque están en un lado y los del otro, y los de este lado y los de este frente, y que no se saben de ellos. No hay una referencia histórica de cada una de estas personas que ya no están. Y es un ritual como a esa ausencia de saber sobre toda esta historia desconocida de todas estas vidas y que duelen, ¿no? Duelen en un país que uno ve los intentos de paz, pero que en vez de paz hay más guerra, hay más grupos, hay más, en vez de crecer, como si fuera una abundancia. Yo espero que cuando, ese dicho que dice que cuando hay abundancia también viene la época como la bajé, de lo poco, ¿cómo es que dice el dicho? sí, Cuando hay una como abundancia, pues también ahí llega hay un momento en que escasez. baja, ¿no? Ujú. Escasez. Yo espero que ese momento de escasez del conflicto se dé en Colombia, después de tanta abundancia, de tanta miseria a la guerra, tanta miseria al dolor, tanta benevolencia al dolor, algún día decaiga, algún día diga a la gente, bueno, ya nos cansamos, pero no sé, es muy difícil. Es una utopía que todavía tengo yo de esperanza y es lo que No, me pues mantiene un poquito como alerta, ¿no? nosotros pues quedamos felices con toda esta, digamos, este camino que trazamos hoy a través de tu obra, que nadamos por ese río que te ha venido acompañando desde la vereda del Collao hasta ahorita el río Hudson, cerca a 12 cuadras de donde vives. Esperamos que todos esos huecos que viste en algún momento en esos primeros costales se llenen con tu presencia ya en tus años de docencia en Colombia, en la vereda de La Palma, aquí donde quieres venir, conocerte pronto físicamente y no, pues que esta obra la podamos conocer
mucho más aquí en Colombia, que así como estas granadas de resina sea una luz de esperanza para, no solo para lo que está pasando, sino para lo que viene. Muchas gracias por compartir tu obra tan generosamente. Bueno, a ustedes un abrazo muy grande y muchas gracias por este espacio y que nos permite como plantear todo este proceso de creación que intenta reflexionar sobre nuestra situación en Colombia y en el Gracias a mundo. ti, Álvaro. Es todo un honor tenerte aquí. Y bueno, si usted es uno de estos locos de mente brillante que llegan a este programa, pues no duden en contactarnos también. Realmente queremos ser también ese lugar donde llegan artistas y pueden mostrar su obra y se la podemos mostrar a diferentes personas en el mundo. Eso sí, no somos famosos, somos artistas. Este podcast es producido por la productora colombiana Lux de Luna Films. Música original de Jorge Luis Reyes bajo la dirección de CP Film y la presentación a cargo de Natalia Sanabria. En esta temporada, como les dije al principio, con el apoyo del curador y filósofo en arte colombiano Ricardo Arcos Palma y la alianza con el Synapse Laboratory of Contemporary Creation. Muchas gracias.